Si deseas apoyar el canal, puedes dejar tu like, suscribirte y compartir el contenido. En este momento estoy sentada frente al mar observando y de repente empieza a llegarme la información a través de preguntas que empiezo a hacerme, simplemente como si estuviese pensando, como si estuviese indagando en cuanto veo todo lo que está frente a mí. Y lo que me dicen es: observa el agua porque cuando la observas obtienes de ella más sabiduría de la que te imaginas. Y estando yo frente al mar, me dicen que las rocas que estoy viendo en este momento, las rocas, el agua, la espuma del agua, que sal y chocar con las rocas, el mismo horizonte que veo hace parte de la naturaleza. Y entre ese horizonte y el firmamento, todo lo que hay, todo en absoluto hace parte de la naturaleza. Y cada partícula que la componen, cada elemento que la compone es más sabia. Y es mucho más sabia de lo que yo me imagino. Y más de lo que puedo encontrar en cualquier cantidad de sabiduría. Y me dicen: y quizás te inquieta el origen del agua del mar. Y cuando mencionan esto, veo como el agua es como si supiera que estoy preguntando por ella, que estoy hablando, estoy haciendo referencia a ella, y se comporta de una manera diferente, de verdad que sí. Y lo que me están mostrando mis guías es un agujero negro en medio de la nada. Y empieza a brotar agua por un lado, pero también empieza a brotar agua por el otro lado de ese agujero y aún sigue siendo un agujero. Entonces, en este caso, como yo lo veo, es que sigue siendo un agujero, pero tiene forma de túnel. Esa agua se crea ella misma. No tiene en sí un punto de nacimiento, un origen, no. Brota de ella misma. Y me dicen que nace de ella, de la necesidad de la misma tierra, del mismo planeta, de la necesidad de tener un complemento para lo seco, el desierto, para la sed del planeta, porque necesitaba tener un complemento. Por eso viene el agua. Y también me dicen, el agua salada es porque en ella vienen minerales y sustancias que la enriquecen y al mismo tiempo enriquecen la tierra. Adicional a esto, la misma densidad y contextura del agua, al ser salada, transporta en ella nutrientes para ella misma. Esto adicional a los beneficios que va a tener la superficie de la tierra. La composición del agua se beneficia de todo esto. Cuando se destila el agua y forma todos esos terrones de sal, se está sustrayendo de ella mucha energía que la favorece. Se está sustrayendo de ella una parte vital, pero que ella comparte porque sabe que de alguna manera toda esa sustancia energética que emana de ella también beneficia al hombre y a la naturaleza en sí. Por eso, ella es tan importante, más allá de lo dulce o lo salado. Sus componentes químicos hacen parte también de la composición química del ser humano, del ser animal, del ser vegetal y mineral. Por eso se dice que nosotros todos en conjunto somos parte de la naturaleza, porque no hay una diferencia químicamente desde la raíz, desde el origen, hablando. Porque desde la misma agua hay un nacimiento. Es como si el agua hubiera intervenido para la creación de los seres vivientes, de los seres que se encuentran habitando el planeta. Las especies y sus especies han emergido desde las profundidades y me muestran en la imagen, me muestran muchos peces y me dicen que la evolución también ha venido desde ahí.
que así como seres han estado en el agua, hay seres que han saltado a la tierra, a la superficie para evolucionar y para encontrar también su propia esencia, pero a la final la misma esencia se encuentra en el mismo origen. Y entonces yo le pregunto a mis guías, bueno, ustedes mencionaban que sin importar si es salado o dulce, pero ¿cómo se diferencia lo salado de lo dulce? Y ellos me muestran que así como desde ese agujero negro salía el agua por un lado y por otro, emergió tanta agua que el agua empezó a buscar su propio camino. Y en el trayecto de ese camino, buscando salida, empezó a limpiarse mucha química, mucha sustancia que le componía, y al limpiarse empezó a cambiar también su composición química. Y al cambiar su composición química emergió de una manera diferente. Pero como el agua tampoco olvida su origen, por eso retorna a lo que conocemos como mar. Por eso todos los ríos desembocan en el mar, porque vuelven a su origen. Y así es como se completa el ciclo. El agua dulce vuelve al agua salada para reencontrarse con su origen, para volver a su composición química original. Lo mismo pasa con el hombre. Ustedes vuelven al origen, y eso me lo dicen, porque necesitan de esa fuente para regresar. Todo es un ciclo. Y yo pregunto a mis guías, pero cuando se encuentra un yacimiento, ¿cómo explicarlo? Y ellos me dicen, desde ahí es donde encontró la manera de brotar hacia la superficie, y se dice que ahí ha nacido. Pero si buscaras desde el fondo, es decir, te enterraras bajo la superficie y empezaras a mirar a recorrer ese camino que el río ha recorrido, o que esa fuente dulce ha recorrido para llegar hasta ahí a la superficie, te darías cuenta de que su origen al final vendría siendo el origen del agua salada. Y pues yo pregunto entonces, ¿y los árboles qué papel tienen? ¿Qué función tienen? Y ellos me responden, el agua necesitaba algo que le ayudara para su cimiento. Las raíces de los árboles bajan de la superficie y se adentran en tanto que logran extraer también una sustancia beneficiosa para ellos. Y esa sustancia proviene del agua dulce o agua salada. La misma naturaleza se encargó de repartir las semillas de los árboles alrededor de esa tierra para que fuera un equilibrio, para que fuera un complemento. Las raíces de los árboles se encargan de nutrir la misma tierra a través de sus raíces, a través de su follaje, porque los árboles vienen a ser como filtros, como embudos, porque dejan pasar lo necesario, absorben lo necesario y así absorben lo necesario del ambiente y ayudan a que el ecosistema, que es lo que ustedes conocen como todo lo viviente, ese ecosistema de vida cumpla su ciclo. Entonces los árboles son el complemento con el agua. En analogía, es como si el mar y la tierra fueran los papás de los árboles, de la vegetación, porque de la unión de ellos nace vida, se crea vida y la vegetación hace parte de esa vida. Por eso los árboles no pueden dejar de vivir sin el agua y sin la tierra. También me dicen, cuando ustedes hablan del pulmón de la tierra y hace referencia a la Amazonía, no solamente esta zona es el pulmón de la tierra. Realmente todas las zonas forestales son el pulmón de la tierra porque ayudan a oxigenar todo el ambiente, ayudan a mantener equilibrio. Así que cuán importante es sembrar, porque de esta manera se está ayudando a que la tierra se recupere y pueda respirar mejor. Gracias por acompañarme en este espacio. Recuerda que aquí en Entre Especies, Andruska está dentro de ti. Es una comunidad que sigue creciendo
Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu manita arriba, suscribirte, compartir el video para que más personas puedan conectar con esta energía y sigamos expandiendo esta vibración para que podamos llegar a más corazones y por supuesto para que este mensaje llegue más lejos.